Bien, muy buenos días para todos, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de congregarnos para venir a honrar el nombre de nuestro Señor, para dar también ese agradecimiento por esta nueva semana que hemos tenido de vida para gloria de Él. Bien, nos encontramos, como todos sabemos, en el estudio del Evangelio según Juan. Y el día de hoy estaremos meditando en estos últimos versículos del capítulo 19. Le pido por favor que vayamos allí en sus Biblias al capítulo 19 del Evangelio según Juan. Y estaremos leyendo los versículos 38 al 42. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42, dice el Señor así: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos conceda el estar atentos hoy a su palabra, el escuchar este mensaje dispuestos desde nuestro corazón y todo nuestro ser, y vamos a orar para que así sea. Dios, Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de reunirnos como hermanos, de reunirnos, Señor, como iglesia tuya para honrar tu nombre, para agradecer también, Señor, todos los favores que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra rebeldía y de nuestra necedad, tú nos has concedido, Señor, el poder acercarnos a ti en oración, el ser escuchados y además, Señor, el ser guiados por ti dentro de esta nueva vida que nos concedes. Gracias, Padre, por todo esto, porque así te plació hacerlo, no porque en nosotros hubiese nada para que se hubiese hecho, sino porque el amor tuyo, Señor, así lo dispuso. Así que damos gracias, Señor, por esto, y te rogamos, Padre, que en el día de hoy nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser esté atento a tu palabra, para que podamos salir, Señor, edificados, transformados, lavados por esa palabra, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, y te lo rogamos de esta forma, porque son solamente tus palabras las que pueden producir vida y transformación, no las nuestras. Por eso también es nuestro clamor que sean tus palabras, Señor, traídas a nuestros corazones el día de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, todos sabemos que el hombre, prácticamente desde que hizo presencia en la tierra, ha traído también maldad y desobediencia desde allí, desde el jardín del Edén. Y esto ha hecho que sea necesario también la disposición de autoridades para que esa maldad sea controlada hasta cierto punto. En medio de ese control, el hombre ha construido cárceles, ha construido lugares en los que las personas que son encontradas como culpables dentro de los delitos sean puestas para pagar por esos delitos, y cada vez esas cárceles se van haciendo más seguras, se van haciendo más difíciles de que sean lugares de los que el hombre pueda escapar, se puedan evitar las fugas de allí. Y nosotros conocemos, por ejemplo, una cárcel, o hemos escuchado de ella, no la conocemos, pero hemos escuchado de ella, y es la cárcel de Alcatraz, una cárcel que fue construida en un islote en la bahía de California, en la bahía allí en una bahía allí en Estados Unidos. Y
era una cárcel dispuesta en ese lugar precisamente para evitar que los presos se fugasen de allí. Pareciera que no había una posibilidad real de salir de allí, pero cuando leemos la historia, en 1962 3 hombres lograron fugarse de este lugar. Nunca fueron encontrados hasta el día de hoy, y algunos dicen que en realidad no lo lograron por lo difícil que era el cruzar estas aguas. El lugar más cercano a esta isla, tierra firme, era a 2 kilómetros, pero ellos, según hay una información, llegó un documento ahorita en 2013 a las autoridades de Estados Unidos que parece venir de uno de ellos, donde dice que sí lo lograron, que las otras 2 personas ya han muerto y que él está vivo, pero que está padeciendo de una enfermedad. Y bueno, el documento contiene más datos allí, pero lo que nosotros estamos viendo es que a la final de esa cárcel, que se consideraba la más segura, también el hombre escapó. Estas cárceles son construidas con las manos, pero hay una cárcel que el hombre fabricó también y lo hizo allá en el Edén, y es la cárcel de la que vamos a hablar el día de hoy, es esa sepultura. El hombre cuando peca, el hombre cuando desobedece a Dios, trae consigo también la muerte, y la muerte tiene como su símbolo más representativo la tumba, la sepultura. Es allí, es ese lugar, la morada de ese enemigo del hombre que tanto aterra. Es la morada de la muerte. Aunque el hombre ha tratado de evitarla, la verdad es que ningún hombre puede salir de allí. No tenemos la posibilidad de salir de allí. Es una cárcel construida por nuestro propio pecado, y el hombre no tiene la capacidad, ninguno de nosotros, ni los que han pasado, ni los que estamos aquí, ni los que vienen, tenemos lo necesario en nosotros mismos para poder escapar de esta cárcel. No es como estas prisiones humanas de las que veníamos hablando hace un momento. A lo largo del Evangelio de Juan nosotros hemos podido observar algo, y es que el Señor Jesucristo ha cumplido la obra que el Padre le dio para que Él hiciera, y de esta manera ha glorificado el nombre de Dios, ha manifestado el carácter de Dios a los hombres. Pero ahora ha llegado la hora de su glorificación. El asunto es que no es una gloria como nosotros la concebimos dentro de nuestro estándar, dentro de nuestros patrones o parámetros. No es una gloria de ese estilo. Jesús debía pasar por la obediencia perfecta hasta la muerte de cruz en el Calvario, y que su cuerpo fuera sepultado. Y en ese plan, entonces, nosotros vimos cómo fue Él traicionado por un hombre cercano a Él, arrestado también con una insolencia propia de nosotros los hombres en nuestra arrogancia, sentenciado en un juicio que podríamos decir que es el juicio más injusto de la historia. Él fue abandonado por sus discípulos en ese momento tan difícil, negado por Pedro, fue azotado, fue abofeteado, fue objeto de las burlas de los hombres y fue crucificado, donde finalmente murió, y es lo que hemos visto en los versículos que hemos venido hablando en estos últimos domingos. Así que nos encontramos hoy frente a la muerte de Jesús. Se han narrado o hemos escuchado en estos versículos donde se nos habla de esa crueldad que Él debió enfrentar y que los suyos se hicieron a un lado. El pecado de los hombres, el pecado de estos hombres que vivían en esta época, lo ha llevado a Él a ser entregado para su muerte. Pero la realidad es que todo fue dispuesto por Dios y que Él mismo entregó su vida de forma voluntaria. Hace 8 días veíamos que la palabra decía allí que Él entregó su espíritu. Es Él mismo quien lo entrega. El hombre no tenía tampoco la capacidad para tomar la vida de Él. Es Él quien la entrega, y lo hizo para cargar en sí mismo los pecados de aquellos que creen en Él, de quienes creemos en Él. Pero ahora estamos frente a estos versículos que nos hablan de ese otro episodio que viene después de la muerte, y es la sepultura. Pero vemos también en estos versículos algo, hermanos, y es algo que debemos tener en mente durante toda esta predicación, y es la providencia de Dios obrando. Porque aquí en medio de esto es la providencia de Dios obrando también para que Él sea sepultado y que se haga de la forma en que fue hecho. Pero también vemos
en estos versículos no solamente la providencia de Dios, sino que podemos observar la impotencia del hombre frente a este acontecimiento, el cual resulta, o más bien el cual resalta nuestra insuficiencia. Somos insuficientes cuando nos enfrentamos ante este evento. Reconocemos en realidad que no somos nada y que no tenemos nada cuando nos enfrentamos frente a este evento. Pero hay una esperanza para nosotros. Y por eso el título de nuestra prédica para el día de hoy es Sepultados con Cristo para nueva vida. Sepultados con Cristo para nueva vida. Y el primer punto que quiero mencionar es que el hombre en su viveza ha muerto. Queriéndonos hacer vivos, hemos muerto. En el versículo 38 y 39 se nos habla de dos hombres y voy a leerlos. Dice allí: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como 100 libras. Se nos habla de José, un hombre de la ciudad de Arimatea, y se nos habla de Nicodemo. Pero lo que nos está mostrando en estos versículos es algo que el mundo ha hecho, y es que el mundo en su autosuficiencia, en la autosuficiencia y lo que le da seguridad al hombre, los avances tecnológicos, el progreso que ha tenido, el conocimiento que ha logrado a través de todos estos años, él se siente fuerte, se siente vivo en sus razonamientos. Nosotros como individuos también, como cada uno de nosotros, muchas veces nos sentimos nosotros autosuficientes en medio de nuestros logros, de nuestros éxitos, de nuestras posesiones, y sentimos que entonces somos autosuficientes. José, este hombre de Arimatea, si nosotros vemos en los otros evangelios, porque en todos se nos narra este evento, podemos construir algo de él, porque no se nos habla en otro lugar de él, pero podemos ver que era un hombre rico, que era miembro noble del concilio, del Sanedrín, que era un hombre justo y bueno, que esperaba el reino de Dios, que era discípulo de Cristo, pero que lo hacía secretamente por miedo a los hombres, por miedo a los hombres. Y vemos entonces que desde la perspectiva humana este hombre tenía muchas cosas que lo harían un hombre fuerte, pero frente al episodio de la muerte del Señor él no tiene nada que hacer, al igual que Nicodemo. Nicodemo, que también se nos habla aquí, es un hombre que vino a Jesús de noche, y cuando vimos este episodio lo que veíamos es que no lo hizo porque en el día, a la luz del día, no le hubiera quedado tiempo por sus ocupaciones, sino porque vino en un momento en el que no podía ser visto. Estaba haciéndolo de forma oculta por miedo a los hombres. Estos dos hombres no se identificaron con Jesús y no lo hicieron por miedo a perder lo que ellos tenían y que les daba seguridad y suficiencia o autosuficiencia. Pensaban quizás: bueno, cuando la hostilidad baje hacia Jesús, cuando sea más seguro, nos identificaremos con Él y podremos caminar con Él como lo hacen los discípulos, los que siempre estuvieron ahí al lado. Así que el hombre, hermanos, podemos ver que siente mucha seguridad en aquello que le da estabilidad a su vida, pero dentro de este sistema del mundo. Y perderlo no es una opción que nosotros contemplamos, no la contemplamos. Incluso si para nosotros eso significa tener que no identificarnos con Jesús y no caminar con Él, pero no se contempla el perder estas cosas que me dan seguridad. Debemos pensar, por ejemplo, como individuos, cuántas veces por miedo a ser excluidos o apartados de los círculos en los que nos movemos, hemos decidido no identificarnos con Cristo y mejor nos identificamos con el grupo, haciendo las cosas que el grupo hace y que pertenecen al mundo. Y lo hacemos para no ser apartados. Vemos más valor en eso que en Cristo, tristemente. En este pasaje entonces podemos observar, hermanos, también cómo cada detalle del plan de Dios es cumplido y cómo Él usa Dios y dispone todo para llevar a cabo sus propósitos, que son santos y perfectos. Santos y perfectos, no son propósitos egoístas.
son santos y son perfectos. El hecho de que ninguno de sus discípulos, los que caminaron con él durante esos 3 años, haya sido el que haya ido a pedir el cuerpo y lo sepultara, y al contrario, que esos hombres que eran del grupo de los que lo habían llevado para ser crucificado, nos muestra 2 cosas: la soberanía de Dios, por un lado, y por el otro, cómo la gracia del Señor impacta las vidas de quienes menos imaginamos. Y esto es, hermanos, porque la excelencia de la obra y el poder son de Él y no de nosotros. Es Él quien obra, es Él quien dispone en qué corazón actúa y en cuál no. Por eso para nosotros también es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces podríamos considerar: no, a esta persona no le podemos hablar, yo creo que él ya no hay nada para él. Pero es Dios quien dispone de la salvación para los hombres, no nosotros. Nosotros no somos más que siervos inútiles con el gran privilegio de ser usados para su servicio. Y así debemos sentirnos nosotros, siervos que somos usados por Él, y debemos gozarnos en esto. Es un enorme privilegio, hermanos, pero también esto nos llena de esperanza, porque en este momento de oscuridad, en este momento difícil para aquellos que habían seguido a Jesús, nosotros podemos ver que el Señor levanta hombres para que su plan siga adelante, y siempre lo seguirá haciendo. El día de hoy también, en momentos de dificultad, Él levanta hombres con firmeza, con fuerza, para que su plan se siga desarrollando y su reino se siga extendiendo. El hombre no ha podido terminar con que el reino se siga extendiendo, y es porque la obra es de Dios y no de los hombres. Por tanto, hermanos, una lección que tenemos acá es que no debemos ser cobardes. No debemos ser cobardes. Dios se glorificó en estos hombres, en José de Arimatea y Nicodemo, pero eso no excusó la maldad de ellos, de su cobardía, sino que lo hizo a pesar de su cobardía. Él actúa a pesar de nuestras debilidades. Dios da vuelta a nuestro pecado. ¿Cuál pecado? Aquí principalmente en estos versículos: el pecado de callar a Jesús por temor a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros no permitimos en nuestra necedad que la palabra sea escuchada en los lugares en los que somos puestos, y es por temor a los hombres? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en lo maravilloso de haber caminado junto a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como hombre? Creo que todos lo hemos pensado, al menos yo lo he hecho. Mientras podían estos hombres estar caminando junto a la vida, prefirieron quedarse junto a la muerte y a la corrupción del Sanedrín. Pero ¿qué de nosotros que decimos que quisimos haber caminado con Él? Quizás hubiéramos hecho lo mismo. ¿Y qué de nosotros en el día de hoy también, que quizás hacemos exactamente esto? Es imposible medir cuánto perdieron José y Nicodemo por su cobardía mientras se mantuvieron en su secreto, mientras Jesús compartía sus enseñanzas celestiales a la luz del día con sus discípulos. Debemos ser conscientes de esto, hermanos, y es que alguien que se mantiene en secreto, encubierto en el mundo, se está privando de la gran bendición de caminar con la vida al no identificarse con Cristo, por temor a los hombres, por temor a ser apartado. No hay nada en el mundo para nosotros. No hay nada que se pueda comparar con la enorme bendición de caminar al lado de Cristo. Hagámoslo, hermanos, sin dudarlo, sin dudarlo. Alguien podría decir: pero es que yo soy muy tímido. Ese es mi carácter, esa es mi personalidad. Pero es que no estamos hablando de dar grandes discursos en medio del mundo. Estamos hablando de vivir la palabra de Dios. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, mostraremos a Cristo, y el mundo identificará que no pertenecemos a ese mundo. Así que no se trata de si soy tímido o no, se trata de que lo que yo hago, lo que yo vivo, lo vivo en Cristo y para Cristo. Y eso mostrará que no pertenezco al mundo. Así que mi timidez no puede ser un obstáculo ni una excusa para no identificarme con Él. Sin embargo, hermanos, aunque la timidez no puede ser una excusa,
Hay momentos en que sí debo arrepentirme por mi carácter, en vez de usarlo como excusa. Por ejemplo, si un hombre o una mujer tiene un carácter muy fuerte, puede pecar por impulsividad e imprudencia. Pero si un hombre es muy tímido o una mujer es muy tímida, también podría pecar de la falta de convivencia con sus hermanos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, por su misma timidez. Así que hay momentos en que nuestro carácter debe llevarnos al arrepentimiento y pedirle al Señor que se glorifique cambiando en nosotros ese carácter. Aquí cabe entonces recordar la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo. Él le dice a Timoteo de esta manera: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participemos de las aflicciones de ser apartados en el mundo cuando no nos comportamos como ellos, y más bien seamos luz para ese mundo y demos testimonio de Cristo con nuestra vida. Entreguémonos a ese espíritu que no es de cobardía, es de poder, de amor y de dominio propio, para que al identificarnos con Cristo el mundo pueda verle en nosotros y pueda conocerle. A eso hemos sido enviados, y por eso no somos retirados del mundo, sino que somos luz en medio del mundo. Veamos, hermanos, que en este punto en el que sucede esto, ni siquiera Jesús había resucitado. Está muerto y está a punto de ser llevado a la sepultura. Era el momento en que hasta los discípulos de siempre huyeron de su lado. Era un momento de duda y de confusión. Y los discípulos que iban camino a Emaús reflejan que había una sensación de derrota y desesperanza. Aquel que se había presentado como el Mesías ha sido llevado a la cruz, está muerto y está a punto de ser sepultado. Pareciera que es una derrota, pero en José de Arimatea y en Nicodemo brilló la gracia de Dios en la hora más oscura. En el momento más difícil, la gracia de Dios brilló en ellos. La muerte de Cristo motivó a estos hombres a dar ese paso, a enfrentar el peligro de identificarse con Él. Imagínense el identificarse con este hombre que ha sido sentenciado a muerte. Cristo en el momento, estos hombres en ese momento de más tensión se identifican con Cristo, y la razón es porque ellos miraron hacia la cruz. Ellos pusieron sus ojos en la cruz de Cristo. Nosotros, hermanos, en el día de hoy, como cristianos, como creyentes, debemos honrar a Cristo por encima de todo. Tenemos mayor luz que la que había en ese momento. Nosotros ya sabemos que Jesús resucitó, ascendió a los cielos, y que el Espíritu Santo vino para estar con nosotros para siempre, y que Cristo volverá en victoria. ¿Qué excusa podemos tener para no vivir en valentía para nuestro Dios? El Cordero es digno y su llamamiento es supremo. Es tan digno y su llamamiento es tan supremo que merece que dejemos hasta lo que nos parece más excelente atrás y nos extendamos hacia adelante para alcanzarle a Él. Esto no significa que no sentiremos temor. No significa que ahora entonces nos agradamos con las ofensas o las burlas que tienen hacia nosotros por identificarnos con Cristo. No es agradable. Pero lo que sí significa es que no nos dejaremos amedrentar por estas cosas. No dejaremos que la fe sea apagada. Debemos acudir al Señor para que Él nos dé la fuerza, porque es de Él de donde proviene, y nos dé la valentía para perseverar hasta el fin. Con total seguridad lo tendremos, porque Él lo ha dicho. Esto es algo que ha pasado siempre, hermanos. Recordemos a Moisés, que le aterraba hablar en público. Él lo manifestó delante de Dios: yo no puedo hablar en público. Pero fue usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Pensemos en esos 300 hombres que estaban con Gedeón,
un número insignificante frente al ejército de los madianitas, pero Dios usó a estos hombres para liberar al pueblo de la opresión de los madianitas. Ese tesoro invaluable del evangelio ha sido puesto en vasos de barro, en usted y en mí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros. Lo contrario a esto que estamos hablando, hermanos, implica ceder ante lo que ven nuestros ojos carnales y cerrar los ojos espirituales a lo que deberíamos ver por fe. Implica aferrarnos a lo terrenal, a lo corrupto, a lo mortal, despreciando lo espiritual y celestial. Equivale a temer más a los hombres que a Dios y a confiar más en lo que vemos como seguro que en lo que Dios ha dicho. Y esto, hermanos, el hacer esto nos hace débiles al aferrarnos a lo que creemos que nos hace fuertes, como estos hombres. Ellos se sentían fuertes en todo lo que ellos habían logrado, pero se hacían débiles e insuficientes para nuestro gran enemigo, que es la muerte a causa del pecado. Pensemos por un momento cada uno de nosotros, hermanos, ¿quién o qué es digno de que desobedezcamos al Señor? ¿Quién o qué es digno de que escondas tu fe en el Salvador que murió por ti? ¿Quién o qué es digno de que converses o te comportes como incrédulo para parecer uno más del grupo y así no te relacionen a ti con Cristo? ¿Quién o qué es digno de esto? El día de hoy, y bueno, creo que en realidad todo el tiempo, pero nosotros que estamos en esta época podemos evidenciarlo claramente, es que el nombre de Dios es negado, el nombre de Dios es ridiculizado, es blasfemado, es pisoteado. Su palabra es motivo de burla y de menosprecio. Su palabra es desobedecida y además se hace con orgullo, incluso al punto de permear la iglesia. Las iglesias están siendo permeadas con esas ideas del mundo. Esto, como ya es sabido, y el pastor Luis nos mencionaba un poco de eso hace un momento, alerta de tiempos difíciles para la iglesia. Tiempos que no serán fáciles. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros entonces frente a esos tiempos? ¿Nos identificaremos con el mundo o nos identificaremos con Cristo para gloria suya? Así sea. Si el sueño, hermanos, si el frío o el cansancio son excusas en nuestra vida el día de hoy para abandonar nuestros deberes espirituales, ¿cuánto más lo serán cuando enfrentemos una situación difícil como una persecución? ¿Cuánto más? Pongamos, hermanos, los ojos en Cristo nuestro Salvador, en su sangre derramada por nosotros, en su cuerpo molido por nosotros, en su costado traspasado para darnos vida eterna, y llenémonos de valentía. No nos hagamos débiles aferrándonos a lo temporal y terrenal. No nos hagamos débiles, porque aunque el hombre sienta fortaleza en eso, aunque el hombre se sienta fuerte en eso, hay un momento en que nuestra insuficiencia se evidencia. Y este es el segundo punto para el día de hoy, la evidencia de nuestra verdadera tragedia. En los versículos 40 al 42 de nuestra unidad, dice la escritura: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Con todo el avance de la ciencia, con todo el avance del razonamiento humano, del conocimiento, en el cual el hombre se ha sentido suficiente, no hay una solución frente al gran enemigo de la muerte. No la hay. Vemos a estos hombres frente a la muerte de Jesús y lo único que pueden hacer es disimular la corrupción de la muerte, la corrupción que causa la muerte. Nos sentimos suficientes quizás frente a la enfermedad,
porque o más bien la gracia del Señor nos ha permitido conocer nuestro cuerpo y encontrar el funcionamiento y poder dar curas a algunas de las enfermedades, y entonces descansamos en ese conocimiento. Nos sentimos suficientes frente a una situación difícil en nuestra economía porque confiamos en nuestra capacidad de reaccionar y sentimos suficiencia entre esas cosas, pero no hay una solución verdadera frente a la muerte. En el Salmo 49, el Señor habla acerca de aquellos que confían en sus bienes y que se jactan en su riqueza. Dice allí que no pueden redimirse ni a ellos ni a su hermano. Y en el versículo 14 dice algo interesante, y es: como a rebaños conducidos al Seol, la muerte los pastorea y el Seol será su morada. Esa es la realidad del hombre. Esa es nuestra realidad. Sabemos que el gran enemigo nuestro es el pecado, pero la manifestación física más aterradora de ese enemigo es la muerte. El pecado entró en el mundo y con él el sufrimiento del hombre y la muerte. En la escritura hay dos palabras que se usan para referirse a la tumba, y son el Seol y el Hades en el Nuevo Testamento. En la escritura, entonces, cuando se nos habla de este lugar como Seol o como Hades, podemos tener algunas características de ese lugar. Es el lugar por donde todos pasaremos, hermanos, creyentes y no creyentes. Todos pasaremos por ese lugar. A pesar del terror que nos causa el sepulcro, se trata de una realidad inevitable, una realidad segura. De hecho, creo que hay un dicho que dice que lo único seguro es la muerte. Así como nacemos, también vamos a morir. Es el lugar que simboliza la corrupción y la descomposición del ser humano por el pecado. Connota lo opuesto a la vida, lo opuesto a la tierra prometida, lo opuesto a la luz, y se describe en la escritura como aquel que nos devora y nunca se sacia. Dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Ante este evento, hermanos, lo único que el hombre puede hacer es dar una última despedida, y ante los efectos que causa la muerte, lo único que podemos es disimularlo, como estamos viendo acá. Ellos trajeron estas especias aromáticas y el cuerpo es puesto en el sepulcro para no tener contacto, para no ver, para no evidenciar esa corrupción. Pero en lo espiritual, hermanos, ante la corrupción y descomposición que el pecado del hombre ha traído, con todo el avance y el conocimiento que se posee, la humanidad no tiene ni tendrá una solución en sí. Lo máximo a lo que hemos podido llegar es a comportamientos de moralismo que actúan como perfumes, que pretenden embellecer nuestra maldad para disimular nuestra descomposición. Así que la insuficiencia nuestra se evidencia frente a este evento. El sepulcro no fue parte del diseño de Dios. El sepulcro hizo su entrada luego de la caída y es un intruso en la creación. Cuando Adán pecó, Dios dijo lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de la caída, después de estos versículos que vemos allí, empezamos a leer en Génesis unas palabras seguidas cuando se habla de algunos hombres allí, y dice: y murió, y murió, y murió. Y más adelante leemos: murió y fue sepultado, murió y fue sepultado. Ese intruso hace la entrada en la creación por nuestra caída. Pero aunque llegó como un intruso, se ha hecho parte de lo cotidiano, se ha hecho parte de nuestra cotidianidad aquí en la tierra, a tal grado, hermanos, que no hay una ciudad sin cementerio. A donde quiera que el hombre llegue, la muerte y el sepulcro llegan con él. Y el hecho de que la muerte sea la consecuencia final del pecado hace que el sepulcro nos cause un terrible espanto por todo lo que conlleva. Hay una sensación de impotencia, hay dolor. No es algo lindo, no es algo atractivo, y por tanto no deberíamos rendirle culto. Aquí quizás para algunos que dudan en cuanto a ciertas festividades que el mundo celebra, nosotros no deberíamos rendir culto a la muerte. Es un enemigo que se jacta sobre nosotros.
porque no podemos evitarlo. Pero además de que es inevitable, tiene una particularidad, y es que es irreversible. Es irreversible. Dice en Job 7:9: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Y hay más versículos que nos dan esta misma connotación, hermanos. No hay nada que podamos hacer para evitarlo o revertirlo. Pero también nos dice la palabra: ¿qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Con esto se quiere enfatizar que en los sepulcros no se puede alabar a Dios. Allí lo único que encontramos es un silencio permanente. Y estamos, recordemos, dentro de este segundo punto, mostrando nuestra realidad frente a ese enemigo, nuestra insuficiencia. Pero en el Señor tenemos esperanza. Así que esta prédica no es una prédica desesperanzadora, sino por el contrario, es una prédica que nos lleva a la esperanza, y lo veremos más adelante. Pero por ahora continuamos describiendo cómo la Biblia nos habla acerca del sepulcro. Toda la vida, hermanos, del hombre se desvanece allí. Una vez que entramos, no hay actividad ni vida posible. Por eso se dice que allá no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, lo dice Eclesiastés. El sepulcro tampoco da explicaciones. Nos lleva al más profundo desconsuelo, hermanos. Ante el sepulcro se derraman las lágrimas más amargas, pero el sepulcro nunca nos dará un porqué. Solo continúa devorando. Es un enemigo implacable. No sabemos dónde acecha y ataca con esa voracidad, hermanos. Nosotros podemos tener planes, podemos tener cosas para hacer, pero Él no espera a que nosotros terminemos. No nos pregunta si tenemos algo pendiente. Él no espera, ni siquiera responde. Es implacable. No importando si es oportuno o no, si hay algo pendiente, si hay algo que atender, cuando ha llegado la hora simplemente actúa y no hay vuelta atrás. Tanto así que hay muchos que han muerto sin ni siquiera darse cuenta de qué fue o qué fue lo que les causó la muerte. Y creo que de cierta manera termina siendo mejor, porque cuando nos anuncia, viene a nosotros la decadencia progresiva del cuerpo, las fuerzas nos abandonan con los años, los miembros se agotan, los ojos se nos apagan, la memoria también pierde lucidez y se desvanece, hasta que llega el día en que ya no soporta más y exhalamos nuestro último suspiro. No hay nada que podamos hacer, nada que podamos hacer. Estamos hablando entonces de lo insuficientes que somos nosotros en nuestras fuerzas. En cualquier caso, sea que se anuncie o no, el sepulcro exige ser satisfecho y devora sin dudar. El sepulcro no discrimina y no se impresiona por el dinero que tengamos. No puede ser sobornado para que no venga a mí. A Él no le impresionan mis títulos ni mis éxitos en esta vida. Ante Él son iguales el que tiene y el que no, el grande y el pequeño, el joven y el anciano, rico y pobre, hombre o mujer, conquistador o vencido, gobernante o súbdito. Todos nos hacemos iguales frente a Él. Tal es el poder igualador del sepulcro, que en el Salmo se dice que nosotros nos hacemos semejantes a las bestias que también mueren. Así lo describe el salmista. Ante esto, hermanos, una reacción natural del hombre es intentar evadir esa realidad. No queremos saber nada de esto y evitar nuestros pensamientos al recordar el fin que nos espera. De hecho, cuando nosotros como cristianos hablamos de la muerte con, digamos, cierta tranquilidad por la esperanza que tenemos, se nos dice que somos negativos y que deberíamos vivir en una mentalidad positiva, que nos invitan a sonreír y a pasarla bien porque solo se vive una vez. Ese pensamiento, hermanos, no tiene una esperanza real, pero nosotros sí la tenemos. Nosotros sí tenemos una esperanza real. La Escritura dice lo contrario, hermanos: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Considerando estas cosas, ¿cómo dudar que el sepulcro es la victoria de nuestro peor enemigo? Tanto ha sido su poder devastador y destructor, hermanos, que son más los seres humanos que hoy han sido devorados por él a través de toda la historia que quienes estamos vivos en el día de hoy.
¿cómo podríamos entonces nosotros vencerlo? Ante Él estamos perdidos definitivamente. Y esto es justo porque es por causa de nuestro pecado. No podemos pensar que es injusto. Es justo por nuestro pecado. Parece un panorama muy desalentador y en realidad lo es. Pero tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza en Cristo. Hay un tercer punto para nosotros el día de hoy, es: en Cristo el enemigo es vencido. Amén. Aunque el hombre es insuficiente ante ese enemigo, Cristo tiene todo el poder sobre él. Por eso no deberíamos nosotros creernos fuertes en nuestros logros terrenales, porque solo es en Cristo donde realmente somos fuertes frente a ese enemigo. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús, es usual que nos enfoquemos en el momento en el que Él entregó su espíritu, la muerte, y pasemos inmediatamente a la resurrección. Pero el sepulcro tiene una importancia y un fin en medio de ese proceso. No es común que meditemos en la sepultura. Sin embargo, el hecho de que Jesucristo fue sepultado fue profetizado en las Escrituras. Por tanto, tiene lugar clave en la historia de redención, hermanos. En Isaías 53:9 hay un ejemplo cuando se habla de la sepultura de Cristo. En el Salmo 16:10 también nos habla de la sepultura del Señor. Es tan importante que Dios ha obrado con providencia, ordenando todos los acontecimientos para que Jesús sea sepultado y haya sido hecho en la forma en que lo fue. Ha usado a estos dos hombres que hasta ese momento habían permanecido en secreto por temor a los judíos, y lo hace en un momento donde era muy peligroso identificarse con Jesús. Solo el Señor puede hacer este tipo de cosas. Dios actúa de tal forma en esto, hermanos, que nosotros muchas veces hacemos cosas pensando que las estamos haciendo para un plan nuestro, pero el Señor tiene sus propios planes. José de Arimatea cavó esta tumba en la peña, allí en la roca, pero él ignoraba que no era para sí mismo, sino que esta tumba iba a hospedar al Salvador del mundo. Era el plan de Dios, era el plan del Señor. El sepulcro es la representación, hermanos, de la muerte, y era necesario que Jesús fuese sepultado como evidencia adicional de su muerte. El mismo Señor había anunciado también que Él descendería al sepulcro en Mateo 12:39 al 40, citando a Jonás 1:17, donde Él dijo que 3 días y 3 noches estaría en el corazón de la tierra, como lo hizo Jonás en el vientre de la ballena. Así que Él había también hablado del tiempo en el sepulcro. Así que nada, hermanos, en este relato que estamos viendo el día de hoy es al azar. Cuando hablamos de Jesús, todo tiene un propósito. Cada aspecto es decretado por Dios y cumplido con providencia. Por eso Pablo, al describir el evangelio, el cual debe ser enseñado, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Pero luego dice: y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. La sepultura también fue dada conforme a la Escritura. Nuestro Salvador Jesucristo entró voluntariamente al sepulcro. Fue como cordero a las fauces del sepulcro y se dejó tragar por él. Es el único ser humano que ha estado allí y no ha sido derrotado por las tinieblas y el silencio, sino que desde dentro obtuvo su victoria y destruyó a nuestro enemigo. Cristo acabó con la prisión de muerte que nos tenía a nosotros cautivos para siempre, una prisión de la que no podíamos salir. Por tanto, hermanos, debemos pensar por qué Jesús debía ser sepultado. ¿Por qué no fue simplemente levantado en gloria desde la misma cruz en la que había muerto? Y es porque debía identificarse también con los que duermen en el sepulcro. Se ha identificado con nosotros en nuestra humanidad y derrotar en nuestra representación a ese enemigo al que nunca podríamos haber derrotado. Él participó de sangre y de carne, y en la muerte destruyó al que tenía ese imperio, y así librarnos a todos de esa cárcel de la que no podíamos salir. Derrotó con poder al que se jactaba sobre nosotros con victoria. Hermanos, esto nos da una esperanza inquebrantable para quienes duermen y para quienes dormiremos en Cristo. Es una esperanza inquebrantable.
Él también durmió en el corazón de la tierra, y tal como Él fue levantado, así seremos levantados nosotros. La palabra dice, o Él mismo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aunque el sepulcro aún nos desafía, ya no tiene el poder que tenía para retenernos. Saldremos de él. Cerraremos nuestros ojos por algún tiempo, pero solo para volver a abrirlos y despertar en la gloria de Cristo. Ya que Cristo, hermanos, conquistó el sepulcro. Como Él mismo anunció, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Eso es para nosotros. La tumba ya no es nuestra prisión eterna, sino el lugar donde nuestro cuerpo aguarda la resurrección final. Podemos entender entonces las palabras del apóstol Pablo cuando dijo allá en Primera de Corintios: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? A Dios gracias, hermanos, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sepulcro que se describe como un devorador voraz ahora ha sido devorado por la victoria y el poder de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor por esto. Es un sepulcro nuevo y que nadie más usó, dice allá la Escritura. Desde un punto de vista espiritual se relaciona con la verdad de que Cristo es las primicias de entre los que resucitan. Es decir, es el primero que resucita para gloria eterna. Lázaro y los demás que fueron resucitados volvieron a morir, pero Cristo ha resucitado para vida eterna. Su cuerpo no se descompuso ni tocó la podredumbre de algún otro cadáver. Pero además, imaginémonos el problema para explicar la resurrección de Cristo si hubiese sido puesto en otro lugar con otros cadáveres. Todo dispuesto por el Señor. Era el único que había entrado en esa tumba, no había nadie más, era un sepulcro nuevo. Si el grano de trigo, hermanos, no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, y eso es lo que estamos viendo acá. Aquellos que hoy están enfermos y afligidos, padeciendo dolores y viendo cómo sus fuerzas los abandonan, aquellos que son atemorizados con la posibilidad de la muerte, aquellos que están agonizando o que han sido desahuciados por alguna enfermedad incurable, pueden poner su esperanza en Cristo y encontrar consuelo, paz y seguridad en medio de su aflicción. Esto es una victoria ganada por el Señor para la humanidad, para quienes crean en Él. Pero también hay una victoria en lo individual, hermano, cada uno de nosotros. La sepultura de Cristo no solo es esperanza, sino que debe ser una forma de ver nuestra vida, porque nuestra conversión también se describe usando la imagen de la sepultura en Romanos 6. Dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar en vida nueva, ahorita, ya, en este momento. Así no solo morimos con Cristo, hermanos, también fuimos sepultados con Él y ahora vivimos con Él y para Él. ¿Qué significa ser sepultado entonces con Cristo? Significa que por la obra de Cristo somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ese viejo hombre ya no debe hacer presencia, y sabemos que es igual un proceso en el que vamos. Ese viejo hombre que éramos sin Cristo, que estaba dominado por el pecado y con un corazón de tinieblas, debe quedar atrás, y ahora debemos revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Cristo en nosotros. La sepultura coloca el sello sobre la muerte, y así el bautismo en Cristo es, hermanos, un entierro simbólico por el cual el viejo hombre finaliza en nosotros para dar lugar al nuevo hombre. Morimos al pecado y ese viejo hombre está siendo sepultado. El cuerpo del pecado es deshecho y ahora nacemos a la justicia. Somos plantados juntamente con Cristo para ser levantados como nuevas criaturas. La Escritura constantemente entonces nos llama a recordar que hemos nacido de nuevo en Cristo, hermanos.
Y nos invita a reaccionar y darnos cuenta que ya no podemos vivir como si todavía estuviésemos perdidos sin Él. Que debemos entender que ese pecador que éramos ha sido sepultado junto con Cristo. Es lo que simbolizamos en el bautismo, hermanos, al sumergirnos. Simbolizar que hemos muerto al pecado y al viejo hombre que éramos, y ese viejo hombre queda sepultado allí en las aguas. Solamente un símbolo. Decía Charles Spurgeon, o llamaba a este evento la tumba líquida. Y al salir del agua simbolizamos que resucitamos a una vida nueva que ahora se debe caracterizar por la santidad y la obediencia a la palabra de Dios. Nuestra vida se debe caracterizar por esto. Cristo resucitó en gloria, pero antes de eso murió y fue sepultado. Así nosotros ahora podemos vivir con Cristo y lo debemos hacer, pero antes debemos morir con Él. Es necesario que seamos también sepultados con Él. Y lo que debemos preguntarnos, hermanos, es: ¿realmente ha sido sepultado ese viejo hombre? ¿O dejamos que aún la podredumbre todavía influya en mi día a día? ¿Recordamos con añoranza esos días en los que no conocíamos al Señor y deseamos aún hacer lo que hacíamos en ese tiempo? ¿O realmente estamos sepultando a ese viejo hombre? ¿Marcó Cristo un antes y un después definitivo en mi vida? Quizás no recordemos con exactitud el momento en que nos convertimos. A lo mejor el Señor ha ido tratando con nuestra vida en un proceso paulatino, pero debemos ser capaces de decir que antes estábamos perdidos y muertos en pecados y que ahora estamos vivos en Cristo. Hemos sido traídos de muerte a vida. Debe haber esa obra, hermanos, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos lleve a decir que aún que no somos lo que éramos antes, pero que aún no somos lo que debemos ser, pero que por la gracia de Dios vamos en esa transformación hasta completarla finalmente, gracias al Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos llama a tener esa conciencia firme de que el viejo hombre ha quedado sepultado con Cristo. Ahora no vives tú, sino que Cristo vive en ti, olvidándonos ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está al frente, que es ese llamado, esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dejar atrás no se refiere a esas cosas que consideramos despreciables de nosotros. Incluso muchas veces también debemos dejar atrás esas cosas que consideramos lo bueno de nosotros, pero que nos hace llenarnos de orgullo y de jactancia. Todo, hermanos, lo que éramos sin Cristo debe quedar atrás, sepultado con Él. Y ahora debemos procurar una vida por completo renovada por el Espíritu Santo obrando en nosotros. José y Nicodemo estaban siendo sepultados también allí cuando llevaron el cuerpo de Cristo, y estaban naciendo de nuevo para una vida nueva. Desde su tumba, de la tumba de Jesús, sale el olor de mirra y de aloe de su santidad, que contrasta con la tumba de Lázaro, cuando al cuarto día la hermana de él decía que ya hiede. Así que si morimos con Él, también resucitamos con Él, y nuestra vida, hermanos, debe desprender tal aroma para la gloria de Dios, llevando siempre a todas partes en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Recuerden que mencioné el Salmo 49 y específicamente el versículo 14 hace un momento, donde decía: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastorea y el Seol será su morada. Pero contrasta con Apocalipsis 7:17, donde nos dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es nuestra realidad ahora. Esa es nuestra realidad ahora, hermanos. Dijimos al principio que no existe ciudad en la que no encontramos cementerio. Sin embargo, por la victoria de Cristo, habrá una ciudad en la que no es necesario un cementerio, y es la Nueva Jerusalén,
Porque la muerte ya no hará presencia y el sepulcro no tendrá su poder como lo tiene ahora. Ya no será necesario, porque todos viviremos eternamente. Nuestra esperanza es Cristo. Así que déjame decirte que si tú eres creyente, estás del lado de quien ya obtuvo la victoria. Estás del lado de quien ya ha ganado. Pero si no eres creyente, la invitación que hace la Escritura es a ser consciente y reconocer que eres un pecador necesitado de un Salvador, y que ese Salvador es Cristo, y el llamado es a que vengas a Él en arrepentimiento, creyendo en Él como tu Salvador y tu Señor. Ese es el llamado que hace la Escritura, hermanos. Para terminar, quisiera hacer un recorrido por los puntos que hemos visto el día de hoy. El primero es que el hombre se ha hecho débil, se ha hecho vulnerable, insuficiente por el pecado, y en su naturaleza pecaminosa y necedad se inclina a identificarse más con el mundo antes que con Cristo, por miedo a ser apartado de los privilegios del mundo. En su jactancia no se siente débil. Sus logros, sus posesiones, sus títulos le hacen sentir fuerte. Pero ante la gran consecuencia del pecado, que es la muerte, se evidencia nuestra debilidad e insuficiencia, y solo podemos disimular nuestra descomposición. Pero aunque ese panorama es oscuro y aterrador, en Cristo tenemos nuestra esperanza, porque al creer en Él, en mí esa corrupción de mi naturaleza caída va muriendo y es sepultada para tener una nueva vida. Pero no solo en lo espiritual, hermanos, sino que tenemos la esperanza de que en Él saldremos de esa cárcel que es la tumba, porque ya no tiene el poder de retenernos, porque en ella ha entrado el Santo para derrotarla para siempre. Así que vamos a orar, hermanos, y le pido que nos pongamos en pie. Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Porque si hemos creído, ese gran enemigo que teníamos, que es la muerte, y que se evidencia firmemente con la sepultura, ya no tiene poder sobre nosotros. Pero que debemos ser conscientes que ahora que hemos sido llevados a creer en Él, debemos vivir para Él, identificarnos con Él en todo lugar, y dejar a un lado el identificarnos con el mundo por miedo a los hombres. Así que vamos a orar, hermanos, rogando al Señor esto. Eterno Dios, Señor, hemos venido, Señor, para honrar tu nombre y glorificarte, Señor, y sabemos que solamente lo hemos podido hacer porque a ti te ha placido, Señor, llamarnos de muerte a vida. Que ahora nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, Señor, confiadamente, sabiendo que somos escuchados por ti. Que antes, Señor, no teníamos ese privilegio porque nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que tú, Señor, has dado vida y la das en abundancia para que ahora podamos vivir para ti. Por eso el llamado que haces, Señor, es a que nos identifiquemos contigo sin temor, sin dudarlo, por quien tú eres, y que dejemos de lado el deseo de estar identificándonos con el mundo para congraciarnos con él. No hay nada allí para nosotros, Señor. Nuestra vida debe ser para ti y debemos hacerlo para gloria y honra tuya. Señor, que así sea para cada uno de nosotros. Que no solamente sea el deseo, sino que sea una realidad, Señor, en cada lugar. Que podamos ser luz para que otras personas puedan conocer de ti y puedan venir a disfrutar de esta gran victoria que tú has ganado para nosotros. Gracias, Padre, Señor, y que no solamente deseemos honrar tu nombre y glorificarte cada domingo, sino que sea cada día, cada hora, cada segundo de nuestra vida, Señor, y eso no lo podemos hacer si no nos identificamos contigo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo en el que hemos estudiado y meditado en tu palabra, y ponemos el resto, Señor, de este día en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.